Doctor Ubier, qué gusto tenerte con nosotros. Realmente un experto como tú no se tiene todos los días. ¿Cómo estás? Doctor Daniel Castro, mil gracias por su presentación y para mí es un verdadero privilegio estar compartiendo la pantalla contigo, porque algo que tú decías de mí es mucho más aplicable a ti, ya que eres un personaje que representa a nivel internacional a el país en diferentes ámbitos de capacitación. Y yo quisiera comenzar también resaltando tu bella publicación de las herramientas cerebrales de persuasión, que es muy útil para efectos de la atención al público. Se lo recomiendo, porque vamos a abordar un tema muy interesante como es la disfunción eréctil, y uno puede tocar susceptibilidades en una persona cuando va a adquirir, por ejemplo, un sildenafil, y uno le pregunta, ¿es para usted? Y ya con eso comete una imprudencia. Pero si diéramos información, ¿qué es lo que pretendemos con este tipo de intercambios? Uno podría comenzar, para la persona que usted compró este producto, es muy importante que cuide su salud y le advierta ciertas precauciones que siempre se debe tener al tomar este medicamento, porque hay interacciones que pueden ser graves. De esa manera, le estamos dando la información, le estamos generando curiosidad, estamos protegiendo su vida, estamos racionalizando el uso del medicamento y cumpliendo plenamente con nuestra labor de atención. Mire, no llevamos 30 segundos y yo ya me llevo una cosa bellísima, y es cuando le pregunten a uno en la farmacia sobre el medicamento para la disfunción eréctil, no decir es para usted, sino de una vez, la persona que usted compra este medicamento es importante que sepa de esto. Mire qué belleza. Lo primero que yo tengo que decir, doctor Ubier, para nuestros amigos, es que a nivel del cerebro humano, que es el campo en que me desempeño, se ha identificado por estudios publicados en 2005, 2006, 2018, 2021, 2022, que las áreas del cerebro, voy a decir hombre y mujer, en el hombre, que tienen un impacto a nivel de la relación sexual, tienen que ver con disminuir la actividad de las áreas del cerebro que generan más estrés, las amígdalas, por ejemplo, y aumentarlo, no solamente en áreas del placer, sino en áreas emocionales claves para tener un equilibrio emocional. Un estudio publicado el año pasado muestra que la estimulación del cérvix en la mujer, el cuello uterino, y el orgasmo femenino tiene un efecto en la regulación del estado del ánimo. Pero, doctor Rubier, yo miraba cifras y miraba que hay rangos amplios, ¿no? De disfunción eréctil, ya cuando aparece este tema, desde el 5% hasta el 40%, un rango muy amplio dependiendo de la edad, que se presentaba más con algunas patologías como la dislipidemia, la diabetes, la obesidad. Hay que hacer ejercicio, mis amigos, mis caballeros queridos que están ahí en pantalla. Pero entonces, vámonos con la primera pregunta para dar ese ámbito al uso de este medicamento. Y es, aparte de lo que yo estoy diciendo, doctor Ubier, ¿qué nos puedes comentar sobre qué tan importante es para nosotros, los seres humanos, en la vida sexual, el desempeño sexual? Y vamos agarrando poquito a poquito para que le recomienden a sus clientes cosas bien interesantes. Sí, garantizar un adecuado desempeño sexual es fundamental para el bienestar del ser humano. Sabemos que hay necesidades básicas, como por ejemplo dormir. ¿Quién creyera que es 3 veces más importante en sus repercusiones dormir que comer? Uno sin dormir y comiendo se muere a los 11 días. Sin comer y tomando agua se muere al mes. Así que hay que cuidar muy bien el sueño, porque quien creyera que el insomnio tiene repercusiones en el desempeño sexual. Adicionalmente, obviamente, una nutrición balanceada, como bien lo dijo el doctor Daniel, el ejercicio es fundamental para mantener nuestras arterias adecuadamente dilatadas y en óptimas condiciones para lograr tanto el rendimiento físico como el rendimiento sexual. Pero a la par de dormir, alimentarnos bien y practicar deporte, es muy importante llevar un estilo de vida saludable, y ya veíamos cómo las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y demás son producto de una alimentación inadecuada, de la falta de actividad física y también de el ejercer ciertos hábitos como el tabaquismo, que es una causa número uno de disfunción eréctil. Así que cuando queramos intervenir, hay que pensar primero en la importancia de la relación y verlo de una manera natural, tan natural como comer o dormir y tan necesario como ello para el pleno desarrollo del ser humano. Uno encuentra a veces personas que le dicen, no, es que a mí ya no me provoca, yo ya me morí. Y no es que esté muerto, tiene el deseo dormido. Y si uno modifica los estilos de vida,
se despierta y puede ejercer plenamente una actividad que mejora nuestra salud integral, mejora la circulación, baja la presión, mejora el estado de ánimo, evita infartos y tiene un sinnúmero de beneficios para el organismo. Es muy interesante lo que nombraba, la depresión. ¿Quién creyera que la producción de dopamina, serotoninas, de endorfinas, se dispara significativamente durante la actividad sexual y eso forma parte del beneficio de una buena salud mental, pero un extraordinario estado también a nivel físico? Mientras más actividad sexual se tenga, mejor funcionamiento en el organismo, menos estrés, menos ansiedad. Así que debemos regularizarlo y se debe indagar específicamente a las personas con prudencia, pero que no salga nadie sin haber averiguado si esa parte está afectada o no, porque en especial los hombres somos muy dados a evitar tocar el tema porque pensamos que nos está pasando eso únicamente a nosotros. Y resulta que después de los 40 años, y si se mide hasta los 75, más de la mitad, el 52% de los hombres, tienen algún grado de disfunción eréctil. Algún grado. Me gustó eso porque hay esperanza cuando el doctor Ubier dice, no, no es que te moriste, no, es que tiene el deseo dormido y si modifica algunos hábitos como quite el tabaquismo, haga actividad física, no coma tantas de estas grasas y fritos, que lo uno y lo otro, duerma mejor. Sí hay esperanza, sí se puede despertar el deseo y la funcionalidad y la potencia sexual a este nivel. Vamos a la siguiente pregunta que me parece muy pertinente. Ok, resulta, doctor Ubier, que a nivel de la prensa, las noticias, el mundo de la calle, uno resulta que llegan rumores a las droguerías que dicen que en algunos lados venden algunos químicos que se llaman les dicen los poppers. En realidad, a ver, yo quiero saber dos cosas. Uno, los poppers, o sea, ¿por qué la gente los está asociando con el desempeño sexual? Que de pronto, ¿qué riesgos puedan tener? Pero lo otro, el título de este, el programa de hoy es los inhibidores de fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa, apréndetelo. Fosfo como fósforo, di como decir, y esterasa como ester, alguna amiga que usted tiene. Fosfodiesterasa. ¿Qué relación tienen con este tema? Las dos preguntas, doctor Ubio, por Sí. favor. Muy interesante la pregunta porque si nos remontamos al estudio de productos que dilatan los vasos y la dilatación de las arterias peneanas es fundamental para la erección, nos tenemos que remontar a el descubrimiento de la dinamita, el TNT. ¿Quién creyera que el TNT es un generador de medicamentos? Porque en su momento, cuando una persona estaba con eh, la necesidad de abrir una carretera, etcétera, se tenían sitios específicos donde se ubicaba la dinamita y quienes cuidaban esa dinamita, siempre que llegaban a trabajar, experimentaban dolor de cabeza, se ponían rojos, se les bajaba la presión arterial, les daba taquicardia, a veces se desmayaban y así no sabían qué era lo que pasaba y lo denominaban la enfermedad del lunes porque al martes ya había desaparecido, seguían asintomáticos durante la semana, se iban a descansar y al regresar al siguiente lunes volvían a hacer la sintomatología. Eso motivó qué es lo que tiene la dinamita que produce ese tipo de dilatación y se encontró que era el grupo nitro, los nitritos, por eso es trinitrotolueno. El grupo nitro obviamente tenía un peligro intrínseco, la explosión. Así que empezaron a experimentar cómo obtener un producto no explosivo que tuviera la bondad de vasodilatación de la dinamita y ahí fue donde encontraron el nitrito de amilo. Y el nitrito de amilo es lo que se denomina popularmente los poppers. Los poppers era simplemente un medicamento que en su momento se producía en pequeñas cápsulas de vidrio recubiertas de tela y que en el momento en que una persona tenía dolor opresivo retroesternal de tipo angina, se lo llevaba a la nariz, lo apretaba, inhalaba el nitrito y el nitrito produce vasodilatación. Así que se empezó a utilizar como un antianginoso. Aquel que tenía dolor simplemente se le quitaba por el efecto vasodilatador, pero alguien quiso experimentar qué pasaba si simplemente lo inhalaba y genera vasodilatación cerebral, lo cual se asocia a una sensación de placer parecida al orgasmo, menos intensa, pero que se aproxima, y Ok. se empezó a utilizar como una droga
con connotación sexual, con ciertas precauciones que se debe tener en mente. Porque posteriormente y por serendipia, es decir, por simple casualidad, buscando otro objetivo, se Claro. empezó a buscar un medicamento que inhibiera una enzima, la fosfodiesterasa 5, en el corazón, y al inhibir esa enzima, el óxido nítrico ayuda a que ciertas enzimas dentro del corazón, como el GMP cíclico, saque Sí, calcio de los vasos y se dilate. Así que se estaba buscando era manejar la angina. Y la angina no funcionó tanto, pero las personas, los sujetos que eran de edad avanzada, que ujú, participaron en el estudio, no reportaron ninguna mejoría en su dolor de pecho, pero no devolvían el medicamento cuando se lo reclamaban. sí, Y cuando indagaron a profundidad era porque tenían erecciones con mucha más facilidad, mira, más sostenidas, y eso favorecía la actividad sexual. Así que sí, se destinó un producto que inicialmente era de investigación para problemas cardíacos hacia la disfunción sexual, porque vieron que la fosfodiesterasa 5 abundaba era más a nivel de los cuerpos cavernosos que en el mismo corazón, y su inhibición lleva a vasodilatación y a generar la erección. El problema está en que se encontró que como había ya una utilización de los poppers, que ujú, los conseguían en las tiendas sexuales y que los promocionaban para las relaciones, pues entonces las personas empezaron a utilizar el sildenafil, vardenafil o tadalafil para efectos de mejorar la erección, y los ujú, poppers para intensificarla. Cuando alguien consume un popper, se dilatan los vasos a expensas del óxido nítrico que sí, activa el GMP cíclico. ¿Y quién degrada el GMP cíclico? Una enzima que se llama la fosfodiesterasa. ¿Y quién inhibe la fosfodiesterasa? Sildenafil, vardenafil o tadalafil. Así que cuando se dan nitritos, aumenta la vasodilatación. Y si se inhibe la fosfodiesterasa, que es la que degrada la sustancia responsable de esa vasodilatación, pues al no degradarse aumenta tanto que todos los vasos del organismo se dilatan, la persona hace hipotensión, taquicardia, enrojecimiento, náuseas, vómitos, sensación de muerte, e incluso se puede morir. Así que el primer mensaje clave es: caramba, nunca se mezclan poppers como una droga ilegal de connotación sexual y de amplia utilización en ese campo con inhibidores de la fosfodiesterasa. Combinar sildenafil, vardenafil o tadalafil con poppers es mortal. caramba, así lo oyen. Entonces, ponle cuidado. Lo que yo acabo de aprender del doctor Ubier es lo siguiente. Para que haya erección, tiene que haber dilatación de los vasos sanguíneos que están en el órgano sexual, en el pene. Pero resulta que hay una molécula que uno produce por dentro, ¿cierto? Endógena, que es el óxido nítrico, NO, y eso dilata, dilata, dilata. Pero a la vez, el cuerpo humano tiene una maquinita, o sea, una enzima que se encarga de romper, degradar el óxido nítrico, se llama la fosfodiesterasa. Y hay unos medicamentos como el sildenafil, tadalafil, que lo que hacen es inhiben, paran la fosfodiesterasa. ¿Para qué? Para que siga activo el óxido nítrico, haya vasodilatación. Y mira qué interesante. Le voy a, doctor Ubier, vamos a ver quién es el aplicado, el juicioso, el pilo de esta noche que me responde algo en, vamos a ver quién está listo para responder esta pregunta. Vamos a ver esta pregunta clave acá en pantalla. El doctor Ubier nos dijo qué significa. ¿Se acuerda de la dinamita? TNT. ¿Qué significa TNT? Primero que me diga gana 5 puntos. Vamos a ver en pantalla quién es el primero que me diga TNT. ¿Qué significa? Rápido, rápido. Y vamos con la siguiente. Nitrito, casi, Evita, casi, pero todavía. Trinitrotolueno. Muy bien, Jessica. Jessica Paula, 5 puntos para ti y para todos nuestros amigos. Así se hace. Atentos, vienen más preguntas. Y vamos a la siguiente para hacerle al Y doctor Ubier. Muy bien, los veo aplicados. un pequeño comentario antes. Claro Cuando que un paciente vaya a comprar un inhibidor de fosfodiesterasas, hay que decirle: mire, a la persona que usted le compró esto, hay que informarle que si utiliza nitrito de isosorbide o monitrato de isosorbide, que son medicamentos para el tratamiento de la angina de pecho, no puede utilizar ningún inhibidor de la fosfodiesterasa 5 como sildenafil, tadalafil, porque hace hipotensión y shock, por la razón que muy bien explicaste. Así que un primer caramba. mensaje para los pacientes que tienen angina y reciben tratamiento con nitritos, como el mononitrato de isosorbide, el dinitrito de isosorbide, o la nitroglicerina, que también se emplea en cápsulas, no pueden utilizar
inhibidores de fosfodiesterasa. Hay una Mm, pregunta que es mandatoria cuando llega un paciente a urgencias infartado. sí. ¿Usted ha tomado inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafil, tadalafil o vardenafil en las últimas horas? Porque uno de los medicamentos que se coloca para mejorar la circulación es la nitroglicerina, nitro. Y Claro. cuando se le coloca y ha tomado un inhibidor de fosfodiesterasa, por no haber preguntado, el paciente se choca y se muere. Ah, Así que es uy. importante decirles, no se puede utilizar si la persona emplea medicamentos para la angina como mononitrato o dinitrato de isosorbide. Ojo, atención, esto puede salvar vidas, al igual que el doctor Ubier dijo, nunca es mortal mezclar qué con qué. Respóndame, 5 puntos a que me responda, y mientras vamos a la siguiente pregunta en pantalla. Vamos a ver en los 5 puntos quién se los gana. Vamos a ver, ¿qué no se puede mezclar? ¿Qué, eh, ponerse, no, Carlos, ponerse, ¿cómo poner? ¿Popper con qué? Muy bien, Popper con sildenafil y fue María Eugenia y Luina María. Muy bien, así se habla. Doctor Ubier, bueno, vamos a ver, nuestros amigos ya están en calor con estas preguntas y mira cómo responden, qué velocidad. A ver, la cosa clave que nuestros colegas deben saber es cuáles de los eventos adversos que se presentan con poppers y inhibidores de fosfodiesterasa 5. Entonces, este perfil de eventos adversos lo deben conocer en la farmacia para tener muy en cuenta cómo es la seguridad. Y la segunda, pues creo que ya está respondida y puede morir una persona cuando se mezcla un inhibidor de fosfodiesterasa con otra sustancia, que creo que aprendimos muy bien que sí se pueden. Pero doctor Ubier, muy puntual, hagamos el resumen de eventos adversos. ¿Qué puede pasar con este tipo de medicamentos? Muy bien. Para retomar lo de eventos adversos, todo es secundario, una vasodilatación. Si se Ok. dilata, los cuerpos cavernosos también se pueden dilatar vasos en el sistema nervioso central y aparece una cefalea muy intensa. La vasodilatación de la mucosa nasal lleva a que algunas personas presenten rinorrea, salida de moco a través de la Ok. nariz, lo cual es muy poco romántico en el contexto de una relación. No, imagínate. O pueden tener un enrejecimiento facial con aumento de la frecuencia cardíaca, porque al dilatarse los vasos, el corazón trata de mantener esa resistencia periférica para garantizar la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, la fosfodiesterasa no es una sola enzima. Se llama 5 porque hay por lo menos 11 que tienen diferente numeración y, por ejemplo, la fosfodiesterasa 6 está en los ojos. Cuando la persona consume, porque asume que si una tableta es buena y es un producto seguro, 2 deben ser mejores y 3 extraordinarias. No falta aquel que sobrepasa las dosis recomendadas, inhibe la fosfodiesterasa no solamente del pene, sino de los ojos y empieza a ver todo verde. Así que existe un riesgo de que uno presente otros efectos. Pero sin duda alguna, el más temible es la mezcla con poppers, la mezcla con mononitrato, dinitrato de isosorbide o con nitroglicerina, porque genera shock. Yo recuerdo, por ejemplo, un paciente de 21 años que lo llevaron al sitio de urgencias donde yo laboré y venía procedente de un motel y el paciente estaba muerto. Había simplemente fallecido porque previamente había tomado poppers y inhalaron cuando se acercaban al orgasmo el nitrito de amilo con el objetivo de intensificarlo y ahí el Wow. paciente se chocó y murió. Así que no olvidemos de esta combinación potencialmente letal. Atención, ya oyeron, esto puede salvar vidas porque es muy común. Entonces, mira, es muy común en Latinoamérica, y atención caballeros, atención señoritas, esto que vamos a hablar ahorita tienen que ver con los viernes, los sábados, a veces de fiesta y la cosa. Es muy común en Latinoamérica, el caballero está saliendo con la señorita y dice, bueno, vamos a tomar unos tragos, vamos a tomar unos tragos para facilitar el asunto. ¿Será que es tan cierto? Vamos a ver qué nos dice el doctor Ubier. Muy Entonces, bien. mira, alcohol y poppers, ¿buena o mala idea? Y Sí, alcohol y desempeño sexual. muy Ojo, bien. señoritas, caballeros, doctor Ubier, ¿qué nos dices? Es muy importante que analicemos un proceso bioquímico del metabolismo del licor. El licor etanol es metabolizado por una enzima, la deshidrogenasa alcohólica o alcohol deshidrogenasa, y se Uh convierte en -huh. un producto intermedio que se llama acetaldehído. Y el acetaldehído tiene 40 veces más toxicidad que el mismo licor. Por eso el organismo lo degrada inmediatamente y lo convierte en acetilcoenzima A,
que va al ciclo de Krebs para apoyar la producción posteriormente de energía. Pero quedémonos en el primer metabolito, el acetaldehído. El acetaldehído impide que el organismo produzca noradrenalina y adrenalina a partir de la dopamina. Y es muy rápido el efecto. Cuando nosotros nos tomamos un trago, a veces decimos para el frío y uno se pone rojo. ¿Por qué se pone rojo? Porque deja de producir noradrenalina encargada de la vasoconstricción periférica, se dilatan los vasos, siente uno calor y es el efecto inmediato que tiene el consumo de un licor. Así que el licor puntualmente dilata los vasos por el metabolito denominado acetaldehído que bloquea la producción de dopamina en noradrenalina y adrenalina. Es decir, siempre que se toma hay algún grado de hipotensión por vasodilatación periférica. Si concomitantemente se consume sildenafil, vardenafil, tadalafil en una dosis alta, se potencializa la vasodilatación, igual se puede pasar muy mal, hipotensión, taquicardia, sudoración, náuseas, vómitos, sensación de muerte por esa combinación. Pero por otro lado, sucede que cuando nosotros tomamos licor, el licor es un tóxico intrínseco testicular y cesa la producción de testosterona. Al cesar la producción de testosterona y el licor aumentar el umbral de estímulos, es más difícil que una persona logre una erección. Y una vez que tiene la erección, es muy difícil que llegue al orgasmo. Así que el licor desinhibe, promueve el deseo, pero evita un adecuado desempeño. En la mujer, por el contrario, al tomar licor, el hígado deja de catabolizar las pequeñas cantidades de testosterona que produce, no la destruye, porque se emplea toda la dinámica del hígado para metabolizar el licor. Al aumentar la testosterona, aumenta el deseo sexual. Así que finalmente, cuando los dos se embriagan, ella quiere, pero uno no puede. La idea es que no es la mejor idea tomar en exceso simplemente unos pocos tragos para desinhibirse, para ambientar, pero no emborracharse porque hasta ahí hubo un adecuado desempeño y no se va a disfrutar tan plenamente la actividad sexual bajo efecto de licor. Óigame, qué información tan importante. Qué información. Dice alguien, Rubén Darío, no tomaré más. Rubén, estoy contigo. Pero invítala a Estoy tomar, contigo. Ujú. pero ¿Qué? invítala a tomar a ella. Eso, que ella se tome sus drinks, pero nosotros, Rubén, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir un juguito ahí, alguna cosa así, mientras ella se toma sus drinks. Está buena la información, dice Carlos Rafael de la Cruz Santa María. Mira qué apellidos tan elegantes. Aguantar, dice Rubén. Bueno, no, de pronto la recompensa está más en un buen performance ahí al final de la noche y pues eso no es aguantar, sino fijarse en la recompensa final, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver qué frases tan interesantes. Pregunta, vaso de leche, dice María Becerra. Bueno, no, de leche de almendras, entonces, vamos a ver. Pregunta clave de examen para el que está en el chat y el que me responde, mejor dicho, tremendo. Cuando la mujer toma alcohol, el hígado se ocupa metabolizándolo, procesando ese alcohol, y a la mujer se le eleva ¿el nivel de qué? Uy, Montserrat Miranda, Montserrat, 5 puntos para ti, Juan. Muy bien. Mire, la testosterona, sí, señores, ahí los tenemos. Estos son nuestros expertos. Muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta porque están pasando el examen, están pasando ese quiz, están tan atentos que eso me emociona mucho. Doctor Ubia, clave para todos nosotros y es, ¿cuáles medicamentos en realidad disminuyen el deseo sexual y cuáles de repente no hacen tan buena la erección? Por favor. Una extraordinaria pregunta, porque en relación con la disminución del deseo sexual, hay un grupo de medicamentos como lo constituyen los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, escitalopram, etcétera, que tienen como característica mejorar el estado de ánimo, pero con frecuencia muy alta, en el 60% de los casos, disminuyen el interés sexual, dificultan la llegada al orgasmo. Y esta última característica es empleada, por ejemplo, para prescribir escitalopram a los pacientes que tienen eyaculación precoz, porque al dificultar la presentación del orgasmo, pues hace que dure mucho más tiempo la persona. Sin embargo,
cuando se hacen tratamientos, es muy importante indagar y preguntarle a la persona si se ha visto afectado su deseo sexual. El 60% van a decir que sí, que ya no experimentan el deseo, pero son tan buenos antidepresivos que a pesar de eso no están deprimidos. Sin embargo, estamos generando disfunción de pareja porque la genitalidad es esencial para establecer un estrecho tipo de rango afectivo entre las personas. Así que es importante preguntarlo. Y hay algunas alternativas farmacológicas para revertir eso. Medicamentos como el bupropion, 150 miligramos en la mañana, mejora el deseo sexual en el que se ha perdido. O para aquellas personas que tienen problemas de insomnio, la mirtazapina, con media tableta, 15 miligramos, puede mejorar el deseo sexual. Sin embargo, el deseo sexual siempre debe ir de la mano de mejorar el estilo de vida, de lo que ya decíamos, deporte, realizar el ejercicio, una adecuada nutrición y un adecuado sueño. También, si es el caso, la psicoterapia, que es fundamental cuando existe algún tipo de disfunción sexual. Así que hay medicamentos que lo generan, como los inhibidores de recaptación de serotonina. Pero hay otro, por ejemplo, muy común, los beta bloqueadores. Todos los que terminan en LOL, propranolol, carvedilol, metoprolol, etcétera, son esencialmente vasoconstrictores. Y eso hace que se disminuya la perfusión del pene y puede generar disfunción eréctil en algunos pacientes que ya tienen de forma previa algún grado de disfunción del endotelio, de estrechamiento de la perfusión. Uno cree que los betabloqueadores, al ser antihipertensivos, dilatan los vasos y no, los contraen. Son antihipertensivos porque disminuyen la frecuencia cardíaca y actúan también en el sistema nervioso central, disminuyendo la actividad simpática, dos mecanismos por el cual baja la presión arterial, pero son vasoconstrictores, por eso no los damos nunca en pacientes que tengan enfermedad arterial oclusiva periférica con frecuencia generada por el cigarrillo, y se pueden buscar alternativas a los beta bloqueadores como los bloqueadores de canales de calcio tipo amlodipino, para citar un caso, de manera que no repercuta tan intensamente en el área de compromiso, dificultad física para lograr la erección. Así que es una pregunta muy importante porque cuando aparece disfunción eréctil, uno debería analizar qué medicamentos recientemente le prescribieron a ese paciente para efectos de poder intervenir. Perfecto. Doctor Ubier, permíteme, yo le transmito una tranquilidad a alguien de nuestros queridos oyentes. A Dorinam Arteaga, él dice, ¿a partir de cuánto tiempo puede presentar la disfunción eréctil? La tomo hace más de un año y no me ha causado problema. No, mira, a Dorinam, mira, estamos diciendo, tú tranquilo, mejor dicho, tú tranquilo. Estamos diciendo que en algún porcentaje de pacientes podrían, esto no quiere decir que en todos ni que en ti, qué bueno que tú estés así fuerte, sano, perfecto, magnífico. Acuérdense todos amigos de un efecto que se llama el efecto nocebo. El efecto nocebo es que si a uno le dicen, hay dos grupos de pacientes, a uno le dicen tómese esto, perfecto, al otro le dicen tómese esto, pero le puede dar dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas, al que se lo dicen, estadísticamente le dé más. Entonces, limpie su mente, esté tranquilo, si usted no tiene sintomatología, no tiene problema. Y la siguiente cosa bien clave que les digo es, ya el doctor Ubier nos dijo, ojo, ejercicio, buen sueño y coma bien, menos fritos, menos etcétera, coma bien, usted sabe que tiene que comer más frutas al día, 5 porciones de fruta, hágale, exagere con fruta, verduras, vegetales y ejercicio. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, déjame ver acá cuál es la siguiente y yo la hago. Mira, entonces, si alguien a la farmacia llega, en resumen, y tiene este tema de que nos pregunta por un sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, inhibidores de la fosfodiesterasa. Ahí está la fosfodiesterasa. Que recuerde que aprendimos del doctor Ubier que lo que hacen es degradar el óxido nítrico vasodilata permitiendo la erección, eso hacen los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Cuáles son las interacciones con otros medicamentos que nuestros amigos deben tener muy presentes? Vamos a ver. Sí. Esencialmente los vasodilatadores. Y ahí tenemos medicamentos como la nifedipina, que es un potente bloqueador de canales de calcio, que produce vasodilatación periférica, que uno podría considerar, si es del caso, reemplazarlo, por ejemplo, por un amlodipino, que tiene menos efecto en esa vasodilatación. Hablamos de licor, hablamos de los betabloqueadores,
pero también medicamentos bloqueadores alfa. Recordemos que los receptores alfa 1 cierran los vasos periféricos cuando son estimulados por la adrenalina, y hay medicamentos como el prazosine, terdazosine, alfuzosin, que pueden generar este tipo de disfunción. Discúlpame un segundito, No te yo preocupes, voy mientras a vamos a hacer apagar la luz una y ya pregunta. vengo. Mientras una pregunta de examen. Pregunta de examen, mis amigos. Vamos a ver 5 puntos para que me responda primero en el chat. La pregunta es, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Inhiben o paran o interrumpen la acción de la enzima fosfodiesterasa. La enzima fosfodiesterasa se encarga de degradar ¿a qué compuesto químico que genera vasodilatación? ¿Qué compuesto? Vamos a ver. Óxido nítrico, Jiménez Patiño, Patiño Jiménez, muy bien. Eso sí, 5 puntos. Oiga, qué velocidad. Miren los amigos, Liliana, Yolanda, Yelvis, María, mejor dicho, es que están demasiado inteligentes. Así son las personas que necesitamos en cada una de las farmacias. Muy bien, doctor Ubier. Creo que, mira, has logrado tu cometido y es el de ser un excelente maestro esta noche acá con nosotros. Todos están aprendiendo mucho y vamos a la siguiente pregunta, porque esos 5 puntos se lo ganan muchas personas. Vamos a ver, ponme en pantalla esa siguiente pregunta, mis amigos de la agencia, que les agradecemos mucho porque están haciendo un excelente trabajo. Entonces, ya tenemos las interacciones, ¿cierto? Ya las tenemos aquí completas. Entonces, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente pregunta, que está bueno esto se puso muy bueno, es un tema muy taquillero en este momento. No me está apareciendo en pantalla la siguiente, entonces tranquilos, mis queridos amigos de la agencia, muy bien. Entonces, mira, óxido nítrico, fíjate. Ah, ok, perfecto. Entonces, doctor Ubier, yo quiero que resumamos para nuestros amigos porque la siguiente pregunta yo la voy a hacer. Y tiene que ver con la esperanza para todos los caballeros que nos están escuchando, pero que también lleguen a la farmacia preguntando por este tema. Y antes digamos, de medicamentos, sí hay unos medicamentos bien manejados, específicos, ayudan a mucha gente, pero ¿cuáles son las medidas no farmacológicas? Resumamos, ¿qué debería hacer una persona en su vida para volver a activar ese desempeño sexual, doctor Ubier? Recordemos, es regular sus niveles de colesterol, si es del caso, utilizando, por ejemplo, intervenciones como las estatinas. Pero el mejor regulador del colesterol no son las estatinas, es el estilo de vida. Si practicamos deporte, tenemos una dieta adecuada privilegiando legumbres, verduras que generan antioxidantes y que ayudan al endotelio a producir óxido nítrico, disminuir la cantidad de sal. Quien creyera que la sal es un recurso tan escaso, era escaso, que a la gente le pagaban con bolsitas de sal, de ahí deriva la palabra salario. Pero cuando ya se hizo abundante, presentamos un exceso de consumo de sal. Necesitamos 2 gramos de sal diaria. Consumimos entre 10 y 12. Y por cada gramo de sal adicional, tenemos que eliminar en el riñón 60 miligramos de calcio. Por lo tanto, eliminamos 600 miligramos de calcio diariamente para deshacernos de la sal, y eso lleva a que el endotelio se dematice, disfuncione y se relacione también con afectación sexual. Así que comer a medio salar es prudente y comer muy salado es perjudicial, generador de hipertensión, también afecta a los huesos, osteoporosis, y tratemos también de disminuir el consumo de sal. También disminuyamos, por ejemplo, la harina. En las personas, la harina de trigo puede ser generadora de inflamación, sobre todo cuando hay algún grado de alergia al gluten. Entonces también hay que buscar si hay algún tipo de alergia alimentaria que pueda tener la repercusión. Pero los pilares son el ejercicio, evitar el cigarrillo, evitar el consumo excesivo de licor, tener un buen sueño. Y hay algo interesante, porque la gente cree que cuando toma licor, el licor aumenta la potencia sexual porque al otro día empiezan a tener erecciones, y resulta que eso es una interpretación inadecuada de un proceso fisiológico que todos vivimos. Durante el sueño, cuando llegamos al sueño profundo, el organismo dilata los vasos del cerebro para eliminar toxinas, pero también dilata los vasos del pene y se presentan erecciones inconscientes, involuntarias. Pero cuando nosotros no nos acostamos a dormir a la hora habitual,
el organismo va desplazando ese proceso de chequeo de la erección, y si llegan las 5 o 6 de la mañana y uno no se ha dormido, pues el organismo no espera más y empieza a hacer el chequeo y se presenta una erección y la persona lo atribuye al licor cuando simplemente fue por el trasnocho. Recuerda que en medicina hay un dicho que uno amanece después de hacer un turno con pereza y que otra P, paradera, porque se presentan erecciones y eso lo presenta cualquier persona que esté trasnochando. Así que trasnochar no potencia el deseo sexual y el licor tampoco, simplemente se presentan erecciones de manera espontánea y fisiológica como una manera de verificar cómo está funcionando el organismo. Y la presencia de erecciones nos habla de salud vascular. Muy bien, muy bien. La segunda preparadera, muy decente tú. Yo la escuché en otras versiones un poco menos ortodoxas. Muy bien. Óyeme, ven, tengo preguntas del público. Me las ha enviado nuestra querida doctora Alexandra, a quien le enviamos un saludo muy especial, líder del equipo médico allí en Genpar, Sanofi. La primera es tal vez algo que todas las personas se preguntan y es, ¿estos medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa, tipo tadalafilo, sildenafilo, vardenafilo, producen adicción o tolerancia? Extraordinaria pregunta. Las personas se pueden beneficiar de los inhibidores de fosfodiesterasa en contextos muy diferentes a la disfunción eréctil, porque, por ejemplo, ¿quién creyera que hay mujeres que los toman? Porque de la misma manera que nosotros tenemos vasodilatación de los cuerpos cavernosos con erección, las mujeres también aumenta la turgencia del clítoris porque finalmente tienen el mismo origen embriológico. Y al estar más turgente puede experimentar más estimulación durante una relación sexual y funcionar como un complemento para aumentar algo la pasión y la estimulación que se está produciendo a ese nivel. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que lo utilizan, por eso me llamó mucho la atención el comentario que hiciste muy acertado de para las personas, hombres y mujeres que están utilizando esto, mucho cuidado, sí, porque también las mujeres lo pueden tomar y pueden tener también el mismo tipo de reacción adversa cuando lo combinan con poppers. Lo otro es que esa vasodilatación también se presenta en el pulmón y las personas que tienen hipertensión pulmonar por vasoconstricción se les mandan inhibidores de fosfodiesterasa permanentemente. Y de esa manera también se dilatan los vasos del pulmón, disminuye la hipertensión y mejoran su calidad de vida. Así que no hay una tolerancia ni hay un tipo de falta de respuesta, se podría tomar de una manera sostenida. Pero hay ciertos temores y cosas que son infundadas y que han aparecido en las redes sociales. Por ejemplo, Hugh Hefner, el fundador de Playboy, Claro. en sus, tomaba grandes cantidades de niveles de fosfodiesterasa permanentemente y al final de sus días tenía problemas de escuchar poco, hipoacusia, y lo atribuyeron a los inhibidores de fosfodiesterasa. Situación que no tiene ningún respaldo científico, simplemente durante el envejecimiento a veces se presenta en las personas otoesclerosis, se van fundiendo los huesecillos del oído y la Oh, persona va perdiendo audición, pero no porque esté tomando sildenafil, vardenafil o tadalafilo, sino simplemente el proceso de deterioro dependiendo del estilo de vida del sujeto en cuestión. Así que el Viagra, el sildenafil, tadalafil, los inhibidores de fosfodiesterasa en general, no dejan a nadie sordo. Y dicen que como uno ve verde, se puede quedar ciego. Tampoco hay ninguna evidencia científica de que produzcan ceguera. Así que son medicamentos seguros si se tienen presentes las interacciones, bien tolerados y muy beneficiosos en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la hipertensión pulmonar. mira que yo al doctor Ubier le aprendí una cosa que quiero que ustedes siempre la tengan presente. La definición de tolerancia. Tolerancia es necesitar más dosis para el mismo efecto o con la misma dosis tener menos efecto. Acabamos de escuchar, no hay tal en este tipo de medicamentos, tampoco adicción, porque se pueden utilizar por periodos, digamos, sostenidos de tiempo con un margen de seguridad, teniendo los cuidados que él ya nos dijo de las interacciones, sobre todo. Ojo, no con alcohol, jamás con popper, este tema mortal, no, está muy bien. Óyeme, una pregunta que me hacen mis amigos acá es la siguiente, y es, ¿existen diferencias entre el sildenafilo y tadalafilo o no? Sí, el
La diferencia fundamental, Estiva, uno, el sildenafil, para que tenga una buena absorción, debe tomarse con el estómago vacío, 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después, y el efecto dura 6 horas. Cuando una persona toma tadalafilo, no tiene interacción alimentaria. El alimento, su presencia en el estómago no retrasa la biodisponibilidad, la absorción del medicamento, que por ende tiene un periodo de latencia entendido como administración e inicio de la acción mucho más corto. Y el tiempo de acción es mucho más prolongado, es entre 12 y 16 horas. Así que con una dosis la persona va a tener la posibilidad de un buen desempeño en el ámbito sexual durante la mayor parte del día. En relación con el vardenafil, cubre hasta 24 horas, más de lo que se necesita, porque hay que dormir también para tener Claro, un buen sí. rendimiento, y tiene una limitante y es lo que se denomina la prolongación del intervalo QT. Nosotros Wow. cuando leemos las contraindicaciones de los medicamentos encontramos muchas referencias hacia el QT. ¿Y qué es eso? El QT es la referencia específica a el electrocardiograma en que la contracción del ventrículo produce una onda que se denomina QRS y Sí, eso representa la contracción del corazón. Y luego aparece otra onda más pequeña que es la relajación y que se denomina la onda T. sí, Cuando tenemos prolongado el QT, el corazón se está relajando más lentamente, algunos milisegundos de lo habitual. claro. Y el peligro está cuando yo combino dos medicamentos que prolongan el intervalo QT, porque son muchos los medicamentos que lo prolongan. Por decir algo, tenemos la amiodarona, el aripiprazol, atoxometina, borcetina, claritol, todos los macrólidos, eritromicina, claritromicina, citromicina, todas las quinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina, los antieméticos, como por ejemplo el ondansetron, el granisetron, la misma metoclopramida, todos los antidepresivos, todos los antipsicóticos, es decir, hay una lista muy grande. Y si el vardenafil prolonga 5 segundos y 10 segundos prolonga, por ejemplo, la eritromicina, no es que se prolongue 15, sino 50. Y cuando el QT está por encima de 500 milisegundos, hay riesgo de que se presente una arritmia que se denomina la taquicardia ventricular polimórfica, que lo puede Wow. a uno llevar a la muerte. Así que el medicamento vardenafil hay que tratar de evitarlo con otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT por el riesgo de que se presente una arritmia. Pero si ese no es el caso, no hay problema. Afortunadamente, la gran mayoría de los consumidores de estos medicamentos son hombres, porque en los hombres el QT es 400 en promedio, en la mujer es 440, Ok. porque los estrógenos prolongan el QT, lo cual hace que hombres y mujeres tengamos una velocidad de procesamiento diferente de la información y el hecho de que a la mujer le duren 40 milisegundos más por el bloqueo de los estrógenos hace que tengan esa capacidad multitarea, entre otras cosas, pero del tema sabes mucho más tú que yo al ser experto en neurociencias. Pero recordemos esa información. Medicamentos que prolonguen el QT pueden ser peligrosos combinarlos con el vardenafil, hecho que no acontece con sildenafil ni mucho menos con tadalafil. No, pero ese dato está espectacular y te confieso que yo no lo sabía, que había una diferencia de 40 milisegundos en el QT, pero también nunca había escuchado explicar de manera tan sencilla para todo el mundo el electrocardiograma y de la QRST, contracción, y la T, relajación. Esas les han puesto, se han visto que se dibuja típicamente el electrocardiograma como unas ondas, unos picos. Cada pico le pone una letra, la Q, la R, la S, la T, así en el orden de diccionario. QRS, contracción, y T, relajación. Ojo con la prolongación del QT con el vardenafilo y con los medicamentos que lo pueden causar. Mira esta pregunta que me hacen acá tan interesante. ¿Existe contraindicación de este tipo de medicamentos en pacientes con hipertensión arterial o no? Ninguna. Desde que ese paciente no tenga angina de pecho y que sea motivo de prescripción de nitritos, no hay ningún antihipertensivo con el que tenga interacción. Es más posible con la toma de prazosin, terazosin, alfuzosin, que se utilizan el primero como antihipertensivo y los demás para relajar el esfínter vesical, que se presente algo de hipotensión, pero es muy bien tolerado y uno puede enseñar a los pacientes que cuando tomen el medicamento no hagan cambios súbitos de posición, que si se van a levantar lo hagan lentamente
para efectos de que el organismo pueda contrarregular los cambios vasculares y no se genere un mareo mayúsculo. Pero son medicamentos muy seguros, con muy pocas interacciones, como hemos visto, popper, nitrito, mononitrato, disosorpide y nitroglicerina, muy bien tolerados y que resultan supremamente efectivos para mejorar la calidad de vida cuando aparece la disfunción sexual. Porque recordemos que es cuestión de tiempo para que la gran mayoría de personas vaya a presentarlo, ya que en la medida que transcurre el tiempo hay mayor incidencia de disfunción eréctil. Por eso hay un dicho popular muy interesante que dice que los hombres tenemos 3 poderes. Y es que de los 15 años a los 40 tenemos el poder sexual. Hay muchas más relaciones, hay más frecuencia y más intensidad. De los 40 a los 60 tenemos el poder económico y de ahí en adelante el poder orinar porque ya la próstata no nos deja, ¿sí? Y de ahí viene la prescripción de terazocina, alfusocina y demás para los pacientes. Y de ahí la posibilidad de que se presente un riesgo que se contrarresta en el adulto mayor simplemente diciéndole que cambie de posiciones de manera lenta. Así que son medicamentos muy útiles, con pocas interacciones y muy seguros, bien utilizados. Muy bien, ahí venga, qué cosa tan interesante. Mira esta pregunta. Si esta pregunta sale, no te extrañe que esta pregunta pueda salir en cualquiera de las emisoras más populares de América Latina, porque es tan frecuente y es, ponle cuidado, ¿cómo puede mejorarse el deseo sexual en la mujer? Muy bien. Una muy buena pregunta porque la sexualidad es algo complejo, porque uno puede tener trastorno del deseo, pero no trastorno del goce una vez que está teniendo la relación. Y a veces la persona se pregunta, pero si yo disfruto tanto, ¿por qué no lo hago con más frecuencia? Y simplemente porque tiene un trastorno del deseo, pero no de la ejecución. Para efectos de generar el deseo en la mujer, se requiere de tener un ambiente adecuado, de que haya tranquilidad, de que no haya distracción, que no haya estrés que modifica e impide frecuentemente la erección. Sucede algo muy importante que tú hiciste referencia al comienzo: el estrés, la ansiedad, la tensión afecta el desempeño sexual y sucede, por ejemplo, que por esas circunstancias de que la persona está cansada, o simplemente por estrés no tuvo una erección en una relación, y de ahí en adelante, cuando va a tener la siguiente relación, está tan pendiente de tener la erección que se concentra más en el pene que en su compañera, que en los estímulos, que en las caricias, y no tiene la erección porque está con su mente puesta en otro lado. Así que lo que uno tiene que hacer es olvidarse de si tiene erección o no tiene erección, disfrutar a su pareja, acariciar y sentir, y cuando menos se da cuenta tiene una muy buena erección. Recuerda entonces que se necesita tener un buen ambiente, hacer tranquilidad. Para la mujer es muy importante no sentir ningún olor desagradable. Si una mujer siente un olor desagradable, se bloquea en el aspecto sexual, así que también el entorno y las características favorecen. Pero si a pesar de ello no se está generando el deseo, descartar medicamentos como los inhibidores de recaptación de serotonina que los pueden afectar, y también el cigarrillo y el licor y la falta de sueño. Si todo eso se corrige y sigue, necesariamente hay que hacer una intervención con un terapista sexual para efectos de identificar, crear ambientes adecuados y mejorar la comunicación. A veces, la disfunción de pareja lleva a que la mujer no pueda tener un deseo activo porque uno no puede desear a una persona con la cual tiene un conflicto no resuelto. Así que la armonización, la comunicación, el diálogo y el acercamiento son prerequisitos fundamentales para el deseo sexual y el disfrute pleno de la genitalidad. Qué cosa tan espectacular. Yo creo que como médico les digo, esta clase no la tuve en la universidad y qué bueno que la haya tenido acá, pero lo mejor es que la tuve al lado de mis amigos, las personas que trabajan en farmacia, los protagonistas de la noche de hoy, porque ha sido espectacular. Vamos a finalizar con puntualidad inglesa con tres cosas. La primera es Diana Ruiz, que ha estado muy atenta a todos los detalles de esta experiencia educativa de la Academia Genfar. Les ha enviado una encuesta a este chat. Búsquenla, diligencienla. Segunda tarea, rapidito. Ahí está pronta. Ahí está lista. Entonces, la segunda tarea, ¿cuál es? La segunda tarea es, hágame un favor, yo quiero que en el próximo capítulo de la Academia Genfar
quiero tener alguna historia de cómo le ha servido lo que le ha aprendido, lo que le ha aportado esta Academia Genfar en su vida en la farmacia, en todos los capítulos, no solo este, porque si me dejan de historias de estas, de pronto algunas no las podemos publicar, pero en realidad de todos los que usted quiera. Escríbame a mi Instagram, Daniel Castro MD, M de mamá de Daniel, repito, Instagram, Daniel Castro MD. Quiero tener historias de cómo le ha aportado a usted esta Academia Genfar. Pero la tercera tarea, y cortita, cortita, muy corta, es, ¿les gustó la clase que nos acaba, la masterclass que nos acaba de dar el doctor Ubier, gran maestro? Dele un corazón, dele un aplauso, dele una manito arriba, búsquela ahí en el chat, que lluevan esos corazones para nuestro querido maestro. Óigame, esa sí es sobredosis de cariño la que le tienen en América Latina. Mira esto, doctor Ubier, ¿qué tal te parece esta lluvia de emoción, de afectividad? Muchas gracias. Y el afecto es completamente recíproco, porque yo valoro mucho a todos los que se han conectado porque están ejerciendo plenamente su responsabilidad de orientación, de educación, de motivación para el personal que están atendiendo, porque finalmente el servicio de las personas es nuestra vocación. Servir, hacer el bien, cambiar vidas, disminuir el sufrimiento, llevar esperanza. Amigos, mañana cuando se levanten y vayan a trabajar, acuérdense de llevar esperanza a todo el que entre en su droguería. Esto fue Academia Genfar. Nos quedan solamente 2 sesiones este año. Esté muy pendiente. Dígale a sus colegas que se conecten siempre a este espacio y a los 1000 y pico de colegas de farmacias. Nuestra admiración, nuestro cariño. Les habló Daniel Castro, médico y su anfitrión, que los verá en la próxima conferencia, clase, masterclass, experiencia educativa para farmacias, y es, óigame, ¿hasta cuándo la automedicarse es seguro? ¿Por qué? Porque hay un nivel de seguridad, porque hay medicamentos OTC, over the counter, que se venden legalmente, sin una receta médica, bajo la premisa de que algunas cosas que son leves no deberían congestionar los servicios de salud, sino que deberíamos encontrar un ibuprofeno, un acetaminofén, pero ¿hasta dónde es seguro automedicarse? Esto lo veremos en nuestro próximo capítulo. Les manda un saludo Daniel Castro, médico y anfitrión de Academia Genfar. Abrazos y tengan un excelente día. No se olviden de llevar esperanza. Un abrazo.